Diapositiva número 21. La literatura infantil en América Latina según Ana Garralón. El nicaragüense Rubén Darío, 1867-1916, encontró en los niños los oyentes perfectos para su poesía cargada de elementos modernistas. Sus poemas Sonatina y Margarita está linda la mar presentan un mundo mágico cargado de fantasía. El cubano Nicolás Guillén, 1902-1989, publicó poemas como La muralla, que se encuentran en varias antologías infantiles. Diapositiva número 22. Otra escritora que se inspiró en el folclore fue Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy, 1889-1957. De profesión maestra, comenzó publicando poemas en libros escolares y acabó ocupando un espacio intelectual, con pretensiones de reformar la educación en Latinoamérica. La autora obtuvo el Premio Nobel en 1945 y con él una gran difusión de sus libros e ideas. Diapositiva número 23. Siglo XX. En el año 1902, en Inglaterra, Beatrix Potter publicó su primer libro costeado por ella misma, que antes había sido rechazado por una editorial, El cuento del conejo Pedro. El formato pequeño, con amplias ilustraciones, le valieron muchas críticas, pero pronto se convirtió en el favorito de sus pequeños lectores. Diapositiva número 24. Jean de Brundoff, un pintor francés, creó para sus hijos el elefante Babar. El libro fue concebido como un inmenso cuaderno de espiral y en él se relataban las aventuras de un elefantito vestido de verde que llevaba un sombrero antiguo. El libro se publicó en el año 1931 y se tomaron en cuenta todas las exigencias del autor en cuanto al formato. Diapositiva número 25. Winnie the Pooh es otro de los personajes entrañables dentro de la literatura para niños. Su creador, Alan Alexander Milne, era ya un conocido escritor de obras de teatro. Se inspiró en el juguete de su hijo, un osito de peluche que adquiere vida en su cuento y que fue publicado en 1926. Diapositiva número 26. En 1945 se publica Pippi Calzas Largas, un libro escrito por Astrid Lindgren. Este libro fue rechazado por varias editoriales debido a su carácter irreverente y subversivo con la educación de aquella época. Su personaje era una niña independiente, ingeniosa, que no necesitaba de los adultos. Diapositiva número 27. El diario de Ana Frank es un libro único, un diario escrito por un adolescente en circunstancias terribles durante la Segunda Guerra Mundial, que fue presentado en el año 1947 en una primera edición que obviaba algunos capítulos. Las adolescentes de todo el mundo se sienten identificadas con esta niña. Diapositiva número 28. En el año 1963 se publica el libro Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, en el que unía texto e ilustraciones perfectamente compenetradas que abordaba el mundo de la fantasía y los miedos infantiles. Diapositiva número 29. Christine Nostingler es otra autora que empieza a publicar por esa época y que continúa haciéndolo en la actualidad. Su obra presenta una crítica a la sociedad y a los modelos establecidos. Una obra conocida es Rosalind tiene ideas en la cabeza, en la que se aborda el tema de género. Diapositiva número 30. Roald Dahl, el gran autor inglés, nos ha dejado obras llenas de irreverencia y humor, en la que enfrenta el mundo de los adultos con el mundo de los niños. Sus personajes redondos y sus originales historias siguen cautivando a las nuevas generaciones. Diapositiva número 31. Otro de los escritores que renovó la temática de los cuentos infantiles fue el italiano Gianni Rodari, quien cuestionó la pedagogía de su época y los modelos preconcebidos. Escribió cuentos diferentes, creativos,
pero sobre todo nos legó un libro en el que nos enseña a cultivar la fantasía en los niños, Gramática de la Fantasía. Diapositiva número 32. América Latina en el siglo XX. En América Latina tenemos grandes autores que han dejado obras llenas de humor, como la escritora argentina María Elena Walsh, quien en 1960 publicó un libro en el que el lenguaje lleno de juegos verbales y disparates era el atractivo principal. Tutú Maramba es un ejemplo de ello. Diapositiva número 33. En Brasil, Ana María Machado tiene una vasta obra para niños y jóvenes, así como importantes ensayos y estudios sobre literatura infantil. En México, Francisco Hinojosa, un autor ingenioso, usa como ingrediente principal un humor inteligente y cómplice que agrada a los niños. Sus obras Amadís de Codorniz y La peor señora del mundo nos descubren un mundo en el que el orden queda alterado y los problemas se solucionan con ingenio. Diapositiva número 34. La literatura infantil y para adolescentes en el Perú. La primera obra publicada para el público infantil en el Perú fue el libro de cuentos Juguetes, en el año 1929, cuya autora, Aída Helguera McParlin, recibió elogiosas críticas. En el año 1930, Angélica Palma publicó un libro de cuentos dirigido a los niños, que se tituló Contando Cuentos. Diapositiva número 35. La poesía infantil en el Perú se inaugura con la publicación de las canciones de Rinono y Papagil del poeta Luis Valle Goicoechea en 1932. Posteriormente, en el año 1935, el autor completa el poemario con unos poemas inéditos. En el año 1974 se publica su poemario Marianita Coronel con el subtítulo de Versos para Niños, dedicado al hijito fallecido de su amigo el poeta Manuel Moreno. Diapositiva número 36. Carlota Carvalho de Núñez es sin duda una de las mayores representantes de la literatura infantil en nuestro país. Publicó en 1947 Rutsi, el pequeño alucinado, en 1952 Arbolito, en 1958 El pájaro niño, en 1966 Cuentos peruanos, en 1968 Cuentos fantásticos y en el año 1973 Cuentos de Navidad. Diapositiva número 37. Otro autor importante dentro de la literatura infantil fue Francisco Izquierdo Ríos, quien en el año 1950 publica Cuentos del tío Doroteo, El árbol blanco, en 1963, Cuentos de Adán Torres, en 1965, y El colibrí con cola de pavo real, en 1965. En poesía publicó Papagayo, el amigo de los niños, en 1965 también. El poeta Mario Florián publica en 1956 Poemas para niños y en 1961 da a conocer su antología de poesía para niños. Diapositiva número 38. Javier Sologuren publica en 1964 la antología universal Cuentos y leyendas infantiles, que tuvo 3 ediciones debido a su calidad. Luego, en 1973, varios años después, en el año 1986, publica su libro de poesía para niños, Retornelo. Otra de las grandes figuras de nuestra literatura infantil fue la escritora Rosa Serna Guardia, cuya obra Los días del carbón obtuvo en el año 1966 el premio Juan Volatín. Diapositiva número 39. Jorge Díaz Herrera publica en 1965 la obra del teatro infantil Los duendes buenos y en 1977 el libro de cuentos Parque de las leyendas. Mi amigo Caballo, otro libro de cuentos, se publica en 1980. Historias para contar, reír y jugar en el año 2005. El escritor más prolífico en la literatura infantil peruana actual es Jorge Eslava, quien ha publicado diversos títulos en los que predomina el ingenio y el humor. Entre su extensa obra para niños se encuentra La niña de la sombra de colores, El papá mago, entre otros. También para adolescentes ha creado Templados y Navajas en el paladar.
Otras obras de grandes autores son las favoritas de los jóvenes debido a su temática. Los jefes, Los cachorros de Mario Vargas Llosa, Huerto Cerrado de Alfredo Bryce, algunos cuentos de La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro y Los inocentes de Osvaldo Reynoso, entre otros. Estimados alumnos, espero que hayan podido conocer la historia de la literatura infantil en el Perú y en el mundo. Les animo a seguir y a continuar con el curso Literatura Infantil y Animación a la Lectura. Muchas gracias.